Continúan en Cuba homenajes por el centenario del nacimiento del escritor y periodista Enrique Núñez Rodríguez. Organizan encuentro cultural en la comunidad de Las Terrazas dedicado a la música campesina. E inauguran exposición colectiva de artes visuales como parte de la Bienal Terracota en Santiago de Cuba. Saludos desde La Habana, es martes 16 de mayo de 2023 y ya abrimos la emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Este sábado conmemoramos el centenario del nacimiento del destacado escritor, guionista y teatrista cubano Enrique Núñez Rodríguez. Los homenajes continúan en varias instituciones del país. En esta jornada, la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, realizó un encuentro en el que se recordó al intelectual Premio Nacional de Humorismo. En Quemado de Güines, su tierra natal, y en Santa Clara, ciudad con la que tanto colaboró, se realizaron actividades para recordar a este intelectual. En el patio azul de la sede de la UNIAT en Santa Clara, un grupo de escritores, poetas y periodistas acudieron a homenajear en su centenario a la figura de Enrique Núñez Rodríguez. Y lo hicieron desde la versatilidad y el desenfado de este cubano rayollo, quien llevó y compartió su vida intelectual con el amplio público. Tiene más que ver con nosotros los villaclareños por él haber sido de esta región, pero además porque fue una persona que siempre que pudo volver a Santa Clara, que pudo llegar hasta aquí, que pudo ir a Quemado de Güines, lo hizo y mantuvo contacto con casi todos. Y hoy le rendimos homenaje de la manera que nos gusta hacerlo, que fue leyendo crónicas, sobre todo crónicas inteligentes y humoristas que llevan a la risa y a la reflexión, que fue lo que él magistralmente hizo como obra mayor. El legado de Enrique quedó en varias disciplinas, en los medios de comunicación, en el humor, en sus crónicas costumbristas, en la literatura, en el periodismo cultural y en otras muchas facetas que lo acercaron al pueblo. Siempre lo he leído con mucho deleite, entonces cuando yo me acerqué a escribir algo que se pudiera llamar testimonio, pues bueno, fue la crónica lo que me sirvió. Y por supuesto que la obra de Enrique es un referente importantísimo para eso. Porque él era para mí el gran maestro en el costumbrismo. Incluso yo tuve la suerte de personajes como Juan el Zurdo en Quemado de Güines, que él le hace muchas crónicas, que era un hombre que tan cómico como Enrique, era una figura pueblerina de un pitcher. Para Enrique era el mejor pitcher del mundo, pero Enrique era el humorista ese en la vida personal y en la vida también de escribir. Incluso él le sacaba mucho partido cuando él escribía en Juventud Rebelde, que era el vecino de abajo, y que le dijeron después cuando hacía mal que ya dejó de escribir, que pasara para ahí, ¿qué va? No es que es no tengo que subir la escalera ni nada. Él tenía cosas geniales. La obra de Núñez Rodríguez también quedó en las estrategias de trabajo de la UNIAT y en el acompañamiento cultural a la comunidad, porque fue de esos intelectuales que no renunció a sus raíces de pueblo y así lo hizo saber en cada escenario, donde humor y reflexión, risa y pensamiento siempre fueron de la mano. Yo creo que un papel muy importante jugó Abel Prieto, que lo llevó a su lado en la UNIAC de vicepresidente y destacó mucho, hizo que se destacara mucho, que Enrique era uno de los continuadores de esa tradición cronística cubana. Enrique ganó la batalla que no han ganado muchos de los que no lo reconocían, que es la batalla del lector. Enrique tenía el lector de su parte y lo tiene aún. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Con el objetivo de estimular y promover la creación literaria entre los jóvenes escritores de todo el país, la filial de la Asociación Hermanos Saiz en la Isla de la Juventud celebra la edición 26 del premio Mangle Rojo. Más que un ejercicio de creación, el Mangle Rojo se siente como una experiencia y forma de vida. Así lo experimentan los jóvenes escritores y artistas que cada año responden a la cita del más importante evento cultural que auspicia la Asociación Hermanos Saiz en la Isla de la Juventud. El Mangle Rojo en su 26 edición continúa siendo una excelente propuesta para la promoción del arte y la literatura joven y sobre todo un importante espacio de intercambio donde la poesía
Hermana Sentimientos. Así se vivió su jornada inaugural al protagonizar un recital de poesías los premios Mangles Rojo en ediciones anteriores a esta del 2022. También los ya veteranos que en sus inicios dejaron su impronta lírica y hoy fungen en calidad de jurado. Los muy jóvenes, Elizabeth Casanova Castillo, Brian Pablo Leonard y Luis Alberto Miraver, versaron acerca de la cotidianidad que nos rodea, el amor y un oasis de deseos traspolados en versos. Compartieron lectura de poesía con José Antonio Tahuada, Ian Rodríguez y Nelton Pérez Martínez, los manglistas más veteranos en este encuentro del 2022. El Manglés Rojo acontecerá hasta el 26 del mes en curso y sus jornadas estarán matizadas por presentaciones de libros y revistas, conferencias y conciertos de los artistas participantes, quienes harán confluir sus experiencias creativas en aras de sembrar un verdadero poema humano en el corazón del pueblo upinero. Katia Álvarez, Noticiero Cultural. Y de literatura continuamos hablando en esta emisión. El municipio camagüeyano de Minas celebró el Festival del Libro y la Lectura con un programa en el Centro Literario Juan Félix Quintanilla y también en otras instituciones del territorio. Nuestra colega Amy Amargós nos trae los detalles. Las propuestas artísticas en el municipio camagüeyano de Minas van encaminadas al disfrute y conocimiento de sus moradores. Un territorio ubicado a más de 30 kilómetros de la capital provincial, donde se crean nuevos espacios culturales comunitarios. En el Centro Literario Juan Félix Quintanilla, además de vender títulos, su colectivo también estimula el interés por leer como gesto de grandeza. Las propuestas culturales que nosotros contamos son con nuestros escritores, que tenemos 3 escritores en nuestro municipio. Contamos con Daimis Díaz Laborda, Lady Sanregres Pelegrín y Joan Balón Gómez. Ellos tienen peñas caracterizadas en nuestro centro. Al local le incorporan el Café Literario Elegías, nombre alusivo a la obra del poeta nacional Nicolás Guillén. Trasciende en el actuar cultural y en la vida espiritual de los mineños. La reapertura de este café viene a traer eso, a complementar todo lo que se ha hecho en el municipio en tareas de la cultura. En el territorio se celebró el Festival del Libro y la Lectura, considerado el acontecimiento más significativo del movimiento editorial de la localidad. Como parte de las actividades colaterales, presentaciones en las escuelas, además de las presentaciones de libros, vamos a tener participación de payasos, magos, otras actividades culturales, aparte de en el espacio como tal de nuestro festival, que es aquí en el Parque Soy. El Centro Juan Félix Quintanilla en el municipio de Minas es un nuevo proyecto cultural comunitario. Con un moderno diseño, el espacio mantiene activo un programa artístico para públicos diversos, oportunidad que incentiva y fomenta el interés por la lectura. En Camagüey, Amy Amargós, Noticiero Cultural. Ahora le propongo hacer una primera pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le contamos sobre los preparativos de un evento dedicado a un importante exponente de la música campesina. Usted siga junto a nosotros, enseguida esté de vuelta. Teatro Nacional de Cuba, joya de la cultura cubana, institución cultural que promueve las artes y los más auténticos valores de la cultura nacional e internacional. Centro de excelencia y profesionalidad, con amplio programa de actividades e iniciativas que fomentan la movilidad de profesionales y creadores. Aniversario 64 del Teatro Nacional de Cuba. Lo anunciábamos antes de la pausa. La comunidad de Las Terrazas en la provincia de Artemisa efectúa cada año un evento cultural dedicado al cantautor más importante de esa localidad, Polo Montañés. Los detalles se lo contamos en el siguiente reporte.
Cada año se dedica un espacio en Artemisa para recordar al Guajiro natural. La celebración corresponde a su natalicio, de ahí que el Jolgorio Apolo Montañés se convierta en una fiesta sobre todo para la comunidad Las Terrazas, el sitio donde vivió y compuso sus canciones. Del 2 al 5 de junio de 2023 se desarrollará el evento, esta vez con la particularidad de tener alcance internacional. El Jolgorio para Apolo Montañés en esta ocasión ha sido promovido a nivel internacional a través de varios receptivos nacionales desde el punto de vista comercial y adicionalmente ha sido promovido también a nivel internacional utilizando como mercado emisor fundamental el mercado colombiano, que es justamente la tierra donde Apolo Montañés se hizo más famoso. Aquí hay un encadenamiento muy importante que es EGREN, turismo, cultura, Las Terrazas. Ese encadenamiento que hemos vivido en 10 años es una experiencia también novedosa de encadenamiento, para, no solamente para la producción, sino de encadenamiento para el disfrute, para el gusto. Y yo creo también esa experiencia la hemos llevado a otros lugares que nos ha ayudado con resultados. Es una programación diseñada para todos los segmentos de la población, para niños, para adolescentes, para adultos, para jóvenes. Forma parte también de también lo que ha identificado siempre el Jolgorio. Lo novedoso también que todas las agrupaciones que van a estar presentes van a cantar aunque sea un tema de Apolo Montañés. Nosotros tenemos el Guatecazo, que va a abrir a las 6 de la tarde, va a ser lo que va a abrir este Jolgorio, donde tenemos invitados los repentistas del proyecto Punto Cubano de la Casa de la Décima de Mayabeque, donde junto con ellos estarán los repentistas de acá de la zona. Entonces el sábado tendremos en la mañana la tendedera poética con los niños de la comunidad, niños que realizan este concurso lanzado por la biblioteca, ya sea de pintura, de poesía, dedicado al Guajiro natural. Y a las 10 de la mañana tendremos el espectáculo variado infantil para nuestros niños que va a participar este año Los Cuenteros. El domingo tenemos el tributo a la memoria de Polo con una muestra transitoria de objetos personales donados por Adi, objetos personales que ha donado también algunos familiares de Polo, que esa muestra transitoria va a estar en la casa Museo Apolo Montañés. El lunes, como cierre del evento y como cierre del programa que tiene realizado el SITMA, como parte del medio ambiente, tenemos en la mañana una siembra de árboles que todos los años participa la familia de Polo. Acá nosotros tenemos la conservación de esos árboles que se han sembrado año tras año. La 10ª edición del Jolgorio Apolo Montañés coincide con la jornada dedicada al medio ambiente, escenario ideal para que interactúen música, tradiciones campesinas y naturaleza. Desde Artemisa, Rauden González y Yarima Córdoba, Noticiero Cultural. Y de la música de nuestros campos y sus exponentes continuamos hablando en esta emisión. El joven tunero Samuel Martel defiende desde su natal Puerto Padre lo más auténtico y genuino de la tradición musical de esta tierra. Bendita seas, bendita caña de nuestro destino. Esta joven voz se ha impuesto en el panorama musical tunero y de Cuba desde hace varios años en la defensa de las más auténticas tradiciones. Me decidí sobre todo a siempre defender las raíces campesinas, es decir, la música campesina, este maravilloso género porque vengo de descendencia muy humilde y siempre he guardado en mi corazón el canto hacia las mismas. En el caso de la música campesina, actualmente la defiendo desde mi corazón, cuando muchas generaciones están enfocadas en la defensa de diferentes tipos de música y géneros. Yo me he mantenido fiel al género campesino desde el año 2003. Qué hermoso huipil llevabas, llorona. Además de su presencia en eventos como las jornadas cucalambianas, los espectáculos campesinos, las giras realizadas, los concursos, talleres y peñas, el joven artista se encuentra inmerso en una proyección más internacional de su carrera. En su repertorio ya se encuentran presentes géneros de otros países. Debido al material discográfico que se lanzó en el mes de diciembre, en el 29 aniversario de la Casa Iberoamericana de la Décima, tuvo un alto impacto mediante las redes sociales y todas las plataformas digitales donde actualmente se distribuye mi música. Pero sin duda, este género tan exquisito y tan extraordinario sembró en mí, por supuesto, el amor musical por todos los géneros latinoamericanos que defienden también lo autóctono. En sus inicios mi música siempre
estuvo distribuida por Latinoamérica, pero ya ha sido un gran paso llevarla hasta toda Europa. Y ese es el objetivo que pretendo, que la música tradicional cubana y campesina se defienda en todas partes del mundo. Así, esta entrega musical, fundamentalmente desde Latinoamérica, ya se difunde en medios de comunicación del continente. Está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify y todas mis redes sociales. Se estrena este 17 de mayo a las 21 horas de España una nueva colaboración internacional donde interviene un autor mexicano, Sergio Alan Varela, musicalizado por una intérprete y pianista italiana en el programa del maestro José Luis Fauli en Radio Valencia, España. Todo esto bajo la dirección del maestro Amado Puig Suárez, orgullo de nuestra Villa Azul de Cuba, y en mi voz, joven cubano que apuesta por generaciones nuevas que amen la música y la utilicen como un mensaje positivo para llegar a todos. Bienvenidos al Guateque, un café con taburete porque el campo es mi pasión. El arte de un joven creador tunero contribuye desde su esencia al hermanamiento y a la fusión de los pueblos de América Latina y otras naciones europeas. Estrella de mar de lejano Japón que sabes. En Las Tunas, José Carlos López Arteaga, Noticiero Cultural. Cuba celebrará mañana el Día del Campesino. A propósito de esa fecha, nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates a una de las expresiones artísticas autóctonas de los campos cubanos, la décima y el verso improvisado. Hoy volvemos sobre una de las expresiones más emblemáticas del patrimonio cultural. Mi colega Alin Drix nos propone un segundo acercamiento. El arraigo definitivo de la décima cubana, explica el poeta Waldo Leiva en uno de sus artículos periodísticos, ocurre en el siglo XIX en la voz de nuestros mejores poetas románticos. Uno de ellos, Juan Cristóbal Nápoles, el Cucalambé, quien popularizó la espinela y uno de los que con mayor intensidad contribuyó al acriollamiento definitivo. El siglo XX cubano tiene también ejemplos de poetas y escritores que fundían lo escrito y lo oral. Uno de ellos, y el más trascendental de todos quizás, fue el indio Naborí, a cuya obra y magistral manera de combinar en sus versos lo culto y lo popular dedicamos este segundo reportaje de Contrapunteo. La figura del indio es emblemático, entre otras cosas porque está reconocido, ya es un hecho, es reconocido por todos, es casi unánime, para no decir unánime, de que el indio en una época determinada de su existencia y de su trabajo como poeta, logró fundir lo culto y lo popular, lo clásico y lo moderno en una misma expresión. Y eso ocurre con la décima. Es decir, es reconocido como el gran renovador de la décima cantada y escrita en lengua española. Pero a veces eso de la lengua española a mí me resulta un poco rimbombante. Y prefiero quedarme con la jerarquía que tuvo para la cultura popular cubana, que es muy importante la cultura popular de un país, que tenemos que constantemente estar revitalizándola. A finales de los años 30, Naborí irrumpe en el panorama de la literatura popular cubana. Nos cuenta Waldo Leiva que el indio realiza indudables aportes renovadores y es quien también propicia el punto de giro de la décima cubana, siendo al mismo tiempo uno de sus mayores exponentes. Esa capacidad que se da en Naborí de convocar desde las capas más humildes de lo popular hasta lo más alto de la intelectualidad son características particulares que se dan en personas, como dice el propio Fidelito, elegidas. Son elegidos de la naturaleza, de la espiritualidad, elegidos de los pueblos, que son capaces de canalizar los sentimientos populares, pero también los sentimientos de la humanidad, que desde ese punto de vista de humanidad es compatible o es asequible tanto por personas que no tienen nivel cultural o nivel académico o nivel educacional, como por personas que ostenten los más altos grados científicos académicos. Es una mixtura entre los poetas cultos y los poetas populares, los llamados poetas repentistas cubanos, que no se da con ninguna otra forma estrófica. Eso no ocurrió ni con el romance ni con el soneto, no ocurrió, solo ocurre con la décima clásica, con esa décima a la manera de Vicente Espinel, que fue el gran propagador de la décima en el mundo, en el año 1591. Pero
eso llega a Cuba por diferentes vías y se va enraizando. Por eso entonces tú puedes, por ejemplo, disfrutar lo mismo, una décima que escribió Nicolás Guillén en la década del 30, que una buena controversia de Angelito Valiente y el Indio Naborí en el año 1955, la llamada controversia del siglo. O puedes incluso hasta llorar con las décimas que escribió Manuel Navarro Luna, dedicadas a su madre, a doña Martina, en 1950. Y al mismo tiempo puedes vibrar con una controversia que en tiempos más recientes pueden tener, no sé, Alexis Díaz Pimienta y Luis Paz Papillo. Es decir, hay una mixtura interesantísima que se da con la décima cubana entre lo culto y lo popular, que ya tiene un punto que ya tú no sabes cuál es la culta y cuál es la popular, o cuál es más culta y más popular, o cuál es menos culta y menos popular. Es decir, esa mixtura se fusionó. Esa es la capacidad de Naborí, esa poesía intimista, pero desde la condición humana, desde las temáticas que son comunes a los seres humanos, no a las capas sociales. La obra del Indio Naborí fue fundamental para el desarrollo de la décima en Cuba, pero los tiempos cambian los contextos y los gustos y las modas. En la contemporaneidad, ¿cómo conviven la décima y el verso improvisado con los nuevos ritmos? Sobre la obra de los jóvenes repentistas cubanos para promover y cultivar este género estaremos conversando mañana en Contrapunteo. Elin Drix, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Elin Drix por este segundo reportaje sobre el tema de la semana en nuestro segmento Contrapunteo, la décima y el verso improvisado, tradición y contemporaneidad. Como siempre le digo, usted todavía tiene tiempo de participar en nuestro intercambio si nos hace llegar sus opiniones y criterios a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.cu. También lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.Cuba. Momento entonces de hacer otra pausa en nuestra emisión de martes y en el próximo segmento le estaremos hablando de artes visuales. Después de los mensajes promocionales le contaremos sobre un evento que se realiza por estos días en Santiago de Cuba. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. 29º Festival Internacional de Poesía de La Habana, del 22 al 27 de mayo. Dedicado al centenario de Fina García Marrús y al 170 aniversario de José Martí, en el año 30 de Colección Sur Editores. 29º Festival Internacional de Poesía de La Habana. En el taller cultural Luis Díaz Oduardo de la ciudad de Santiago de Cuba quedó inaugurada la exposición colectiva Impulso en Espiral como acción primera de la Bienal Terracota. El evento, que se extenderá hasta este viernes 19 de mayo, incluye sesiones teóricas y talleres de creación. 8 creadores comparten el espacio que cada 2 años le ofrece el taller cultural al Terracota. La exposición Impulso en Espiral fue el primer gesto del encuentro y la oportunidad de reconocer a quien lideró por más de 30 años, al Díaz Oduardo. El evento Terracota surgió en el año 1987. Aún no teníamos periodo especial. A partir del año 90 fue que el evento de Terracota empezó a tomar realmente fuerza. Porque yo creo que en los momentos de crisis, en los momentos que nos faltan muchas cosas, es cuando más el arte tiene que salir adelante. Va a contar con la participación de un artista de Argentina, de artistas de otras partes del país, como de la Isla de la Juventud y de la provincia de Granma, y bueno, nuestros artistas aquí del patio. El Terracota incluye sesiones teóricas, descargas en vasijas y platos cerámicos, talleres demostrativos sobre la utilización del papel cerámico e intercambios en las comunidades.
Robier Mesa y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de artes visuales continuamos hablando ahora. La 35ª edición del Salón de Artes Plásticas de Instructores y Aficionados se desarrolla en el guantanamero municipio de Baracoa. Al cierre de esta emisión le informamos sobre una muestra colectiva que fue inaugurada como parte de ese encuentro. Baracoa se afianza cada día como plaza cultural de las artes visuales. En la 35 edición del Salón de Artes Plásticas de Instructores y Aficionados, cohabitan nuevas narrativas teniendo como resultado diversos discursos que defienden una idea individual. Más de 60 obras conforman la muestra colectiva, otra vía que invita al espectador a reflexionar desde su perspectiva. En el certamen se entregaron 3 menciones, igual cantidad de premios, estos últimos para Joandra Bernot con la obra Esperanza, Osmel Prieto con la pieza Paisaje y Lionel Romero con la obra Marina. Bueno, para mí es un agasajo muy grande. Una, porque estoy trabajando una de las técnicas más difíciles que existen en las artes plásticas, dicho ya por incluso maestros consagrados como Guillermo Orlando Piedra. De hecho, por él fue que me incliné por la técnica de la acuarela. Tomar un premio ya en sí es un placer para cualquier artista. Y con esta técnica mucho más, porque, es decir, al ser tan difícil y que te premien la obra de arte, doble regocijo para mí. Pintura, dibujo, escultura y tejido dieron vida a la 35 edición del Salón de Artes Plásticas de Instructores y Aficionados, abierto al público hasta el próximo 31 de mayo. Mirudis Matos y Nubis Moreira Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Punto final. En esta emisión le informamos sobre los homenajes en Villa Clara por el centenario del nacimiento del escritor Enrique Núñez Rodríguez. Le pusimos al tanto de los preparativos del jolgorio Apolo Montañés en la provincia de Artemisa y le contamos sobre la inauguración de la Bienal Terracota en Santiago de Cuba. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.